está conmigo el licenciado Alfredo Saconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral Agrario, CEDLA. Alfredo, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Agenda Minera. ¿Qué tal, Ángel? Un gusto cordial a toda tu teleaudiencia y bueno, a toda la gente que nos sigue en las diferentes plataformas, en los diferentes espacios del país y creo que también fuera donde llegue el programa, así que un saludo cordial. Grato estar acá. Hoy por hoy el tema de la actividad minera y la información minera está creciendo y es bueno para nuestro sector. La dinámica es, cotidiana. Creo que este nuevo superciclo de precios que se han dado ya desde mediados del pasado año, pero si miramos un poco más atrás, en 2004, cuando empieza a resurgir la minería como tal, devuelve ese rol protagónico a la minería y creo que este nuevo escenario, a partir de entonces, se encuentran nuevos actores, se encuentra un nuevo escenario de la minería que creo que necesita una discusión cotidiana, necesita un debate permanente para poder encontrar el rumbo y ratificar esa condición de país minero que tenemos. Lógicamente, más allá de todos los sectores que hacen minería en Bolivia, desde el Estado, la empresa privada, las cooperativas, las empresas chicas y nosotros que hacemos información, también nos interesa el movimiento que tenga todo este sector. Empecemos conociendo a nuestro invitado. ¿Quién es Alfredo Saconeta? Bueno, Alfredo Saconeta es orureño de nacimiento y ya con bastantes años dentro de la actividad minera, 20 años ligado desde diferentes ámbitos a la actividad minera. Trabajé como periodista, soy comunicador social de profesión de la Universidad Técnica de Oruro y dentro de este rol de la comunicación social también hice periodismo en la red Pío 12, una red muy tradicionalmente ligada a la minería en Potosí, Norte Potosí, Oruro, Cochabamba. Y a partir de eso en diferentes medios, Herbol y otros más. Después también desempeñé funciones en el Estado, en el Ministerio de Minería, la Corporación Minera de Bolivia y actualmente me encuentro desarrollando funciones como investigador en el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, desde donde nos toca ver el tema minero desde sus diferentes perspectivas. Andamos metidos en este tema por un interés, por un compromiso, por una convicción en donde creemos que nuestro país puede dar mucho más de lo que ya ha dado ahora, pero que necesita del apoyo de políticas, de la acción de los políticos para poder consolidarse y que se constituya un real beneficio para el país. Alfredo Saconeta no ha sido parte de la Comibol, no ha estado trabajando en la Comibol. Estuve en la Comibol, me tocó estar casi por 3 años dentro de lo que fue el proyecto de recursos evaporíticos, ¿no? Ahora lo que es la ILB, con el proyecto que se había trazado inicialmente, ¿no? Estuve ahí 3 gestiones, pero creemos que los ciclos culminan, tenemos paso por diferentes lados y ese había ya culminado, entonces decidí optar por otros caminos. ¿Por qué la pregunta? Por simplemente saber la amplitud del conocimiento y la participación que ha tenido dentro de lo que es la minería estatal también. De repente es importante, sí o sí, mencionar cómo está la situación actual de la minería en Bolivia a nivel general, desde el tema estatal, privado, cooperativo, qué sé yo, y todo lo que concierne al sector minero como tal, Alfredo. Mira, el escenario ha cambiado drásticamente para nuestra minería durante la pandemia del COVID y posteriormente a lo que fue el COVID, ¿no? Había una crisis dentro del sector minero que llegó primero y ya se estaba registrando a través de cierre de algunas operaciones mineras, la caída de las cotizaciones. Somos un país dependiente de lo que sucede en el mercado internacional y mientras no superemos esa condición primaria exportadora que tenemos ahora, entonces la caída en cualquier escenario, las cotizaciones en los minerales tradicionales, en el caso del oro, siempre va a incidir. Y cuando se estaba por iniciar la pandemia, ya estaba afectando al sector minero, cooperativistas, minería privada, la minería estatal. Y llega la pandemia. La pandemia llega y obliga al cierre de muchas actividades, la paralización. Incluso tenemos entendido que lo que no había logrado la batalla de la independencia en 1825, la Revolución Nacional en 1952, lo logró la pandemia. ¿A qué me refiero? A la paralización incluso de las actividades en el Cerro Rico.
¿no? Una explotación que se dio constante desde 1445, no había sufrido ninguna paralización. Sin embargo, la pandemia paralizó por unas semanas estas operaciones, entonces el efecto fue devastador para la minería. Pero este escenario cambia cuando ya la pandemia entra a su segundo año, porque esa reconfiguración del escenario mundial donde el teletrabajo, la teleeducación requiere de mayores plataformas, requiere de herramientas tecnológicas para poder llegar, tecnología, entonces hace repensar muchas cosas, porque incluso recordemos que en países tan mineros, como el caso chileno, como el caso peruano, incluso se veían muy afectados porque se había paralizado sus actividades. Entonces lanzaron convocatorias internacionales para repensar la minería y apuntar a lo que se conoce actualmente como la industrialización 4.0, donde vas automatizando todo, hasta la explotación de la. Entonces, dentro de este ámbito, los minerales nuevamente cobran ese rol estratégico y se denominan precisamente así: minerales críticos, minerales estratégicos, y este nuevo superciclo hace que los precios, actualmente las cotizaciones que se tienen registrándose son los históricos en toda la historia, en la mayoría de ellos. El caso del estaño, el caso del oro, el caso del zinc, el caso del plomo, se disparan. Y bueno, esto nuevamente motiva a que todos vuelvan a la mina, la migración nuevamente se dé hacia la mina, sectores como en algunos casos campesinos, indígenas, se dediquen a la actividad minera, y bueno, muchos sectores que de alguna forma estaban siendo despoblados vuelven a reencontrarse en la minería. Ahora, ¿cómo encuentra esto a nuestra minería o a nuestro Estado? Particularmente, bueno, muy debilitados. Recordemos que la ley minera, que data desde 2014, ya tuvo sus problemas al momento de ser redactado. Entonces, estas falencias se ven aplicadas ahora con algunas limitaciones, y obviamente no condice, y ahí empiezan los debates, ¿no? Si la cotización está tan elevada, ¿por qué se sigue pagando tan bajo? ¿Por qué no hay un plan de industrialización de nuestros recursos? ¿Qué pasó con otros proyectos estratégicos que teníamos en el país, como el litio y el mutún, que recordemos vienen siendo constantes de recursos o de discursos políticos desde el 2006, pero que hasta el momento no se consolidan como tal? Entonces, más allá de haber tenido bastante inversión, el Estado ha puesto mucho dinero en estos proyectos macros, digamos. Exacto, ¿no? Exacto, y eso es lo que justamente la población, sectores sociales demandan explicaciones, porque dicen, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso del litio, es algo que arrancó formalmente el año 2008 y que hasta la fecha no se ven los resultados concretos. Tuvo una inversión bastante elevada, recordemos que el plan era invertir casi $900 millones, pero no se ven los resultados hasta el momento. ¿Qué pasa con la industrialización o el desarrollo de la siderurgia en el país, donde el 2006 fue uno de los primeros anuncios que se hizo por el gobierno del MAS y Evo Morales, pero que hasta el momento no tenemos la exportación de acero que se esté produciendo en el país? Y debemos ser, en lo paradójico de este caso, es que debemos ser la única siderúrgica en el mundo que vende hierro concentrado, no vende ese acero, ¿no? Entonces no hay ningún proceso, entonces no podría ni por qué llamarse siderúrgico. Entonces esas contradicciones hacen ver de que no hemos sabido aprovechar esa coyuntura y nos dejen desventaja para poder aprovechar esta nueva coyuntura, este nuevo superciclo de precios, que en estimaciones y estudios que se conocen desde el extranjero tendrían una tendencia a durar por lo menos 5 a 10 años. Entonces creo que queda la meta de seguir pensando cómo se puede aprovechar esta coyuntura para beneficio de todos. Dentro de todo este panorama que, por cierto, se plantea un poco trágico, ¿no?, para los bolivianos, y de aquí en más, tomando en cuenta que incluso las exportaciones o las importaciones del tema de los combustibles, diésel, gasolina, del petróleo en general, no está en su mejor momento en Bolivia. La minería como tal debería ser el puntal, deberíamos tomar por ese lado como recurso natural estratégico para llevar, digamos, la economía a un buen puerto en Bolivia. ¿Cómo se debería encarar esto? Debería, necesariamente. Mira, te doy unas cifras para que tengamos un poco la idea de lo que vamos viendo. La producción minera el año 2021 alcanzó a 6.290 millones de dólares. ¿De dónde son los datos? Esos son datos oficiales. Datos oficiales del Ministerio. Del Ministerio de Minería. Trabajamos nosotros basados en datos oficiales. Pero mira, de esta cantidad de 6.290 millones,
5.905 es el valor de lo que se exporta, y la mayoría de ellos en calidad de concentrados. El único factor agregado que le damos a nuestra minería en este momento es pasar a la fase de la metalurgia en algunos casos, como es el estaño o como es el cobre. Con el cobre de Corocoro y el estaño que proviene de Colquiri, de Huanuni y algunas cooperativas tradicionales, ¿no? El grueso sale, ¿no? Pero ¿cómo encuentra además? Recordemos que el discurso constante desde el 2006 fue que se iba a apostar por una minería estatal, una Comibol fortificada, pero siempre encontramos contradicciones entre el discurso y lo que se hacía, porque la minería estatal sigue debilitada, ¿no? En los datos de estos, por ejemplo, de este porcentaje de esta cifra que te doy de 6.290 millones, quien encabeza el valor en producción son las cooperativas mineras, con el 51%. Después está la minería privada con un 42% y recién viene la minería estatal con un 7%, ¿no? Claro, ahora, este valor de producción de la minería cooperativizada lo debe estrictamente a lo que es el oro, que es el grueso del valor de su producción, y en volumen quien destaca obviamente es el sector privado, ¿no? Es particularmente por el mineral de zinc. Tenemos un promedio de 500.000 toneladas que se producen al año zinc. Somos un país zinquífero por excelencia, pero este zinc sale totalmente, el 100% del zinc sale sin valor agregado. Ahora, recordarás, Ángel, que ya el 2010 se había planteado la instalación de 2 refinerías de zinc. Exactamente, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo ha pasado desde el 2010 hasta la fecha? Son 12 años y el hecho concreto es que no tienes refinerías de zinc. Tenemos una de las 5 minas más grandes de Latinoamérica, acá en Bolivia, que es San Cristóbal, ¿no? Que saca el grueso de la producción de zinc, pero que siguen sacando, así igual que San Cristóbal, las empresas de Chinchihuayas. Sin valor agregado. Sin ningún valor agregado, todo en calidad de concentrado. Y nosotros confiando en la declaración de lo que ellos dicen sacar, ¿no? Siempre se especula y se dice que algunas minas de zinc sacarían a otros minerales agregados. Se tienen estudios, en el CERLA sacamos un estudio en 2017 por el cual minas como Bolívar, como Colquiri y en algún caso como Porco tenían indio, por ejemplo, dentro del zinc, que es un mineral por el cual no te están pagando. Es más, este mineral casi no figura ni siquiera en la escala tributaria de nuestros minerales, entonces se desconoce. ¿Y cómo podrías recuperar estos minerales, estos valiosos? Solamente llegando a las refinerías. Hacer procesos acá en nuestro país tendríamos que hacerlos, nada. Exacto. Pero seguimos, como te digo, desde el 2010 y estas licitaciones fracasaron por meros problemas administrativos, ¿no? No es que haya habido una traba mayor técnica que haya imposibilitado esto. El problema fue de orden administrativo, porque las convocatorias tenían vacíos legales, contradicciones administrativas, y que al final 1, 2, 3 licitaciones cayeron y ahora se pensaba en una cuarta, pero no hablaban de cuál iba a ser la modalidad. Entonces, si siguen pensando posiblemente en las viejas modalidades de llave en mano que habían aplicado, creo que el resultado podemos esperar que sea lo mismo. Entonces, somos un país zinquífero, pero no tenemos refinerías de zinc. Éramos un país de estaño, se quiso hacer algunos trabajos de desarrollo para la cadena del estaño, el caso del ingenio Lusanite en Huanuni, que hasta el momento no está funcionando desde el 2015. Tienes una planta ahí parada para un tratamiento de 3.000 Pero ya ha sido inaugurada. El 2015, en febrero del 2015, y esta hasta el momento no ha entrado en pleno funcionamiento. Días pasados estuve por Huanuni y pudimos ratificar este hecho, porque siguen habiendo falencias de la empresa china que en su momento había entregado la empresa Vicstar y que después no pudo hacer funcionar el ingenio. Pero el otro dilema que se le traslada en consulta a la parte técnica de la empresa era si había la capacidad, o sea, la carga, la reserva geológica, ¿no?, de estaño para poder garantizar el tratamiento de las 3.000 toneladas día. Y muchas veces es el silencio el que iba. Pero ¿cuál es el efecto de esta mala planificación? Que con el dimensionamiento de este ingenio se perfiló lo que es ahora el horno Ausmelt en Vinto, capacidad 18.000 toneladas. Pero que la producción de Vinto no sobrepasa las 11.000 toneladas con el nuevo ingenio, ¿no?, con el nuevo horno, sin contar la vieja línea de transmisión que tenían de hornos reverberos, los hornos eléctricos, que no se sabe si están implementándolos esos o están utilizando el Ausmelt, pero si fuera el Ausmelt está aún lejos de su capacidad, 11.000 toneladas de tratamiento anual en promedio de las 18.000 con las que fue perfilada. Entonces, perfilaste 2 proyectos
al parecer sobredimensionados. Y la agravante de todo esto es que no hay desarrollo de nuevos proyectos dentro de la cadena del estaño. O sea, que te puedan decir, miren, Colquiri y Huanuni pueden entrar en un agotamiento de acá 5 años, 10 años, pues no sé. Entonces, ¿qué yacimiento va a ir a reemplazar a estos dos? No hay nuevas exploraciones, no hay nuevas aperturas de nuevas minas, digamos, de las que maneja la Comibol. Tengo que irme a una brevísima pausa, señor director. Luego vamos a hacerle la consulta a nuestro invitado acerca de la visión que tiene acerca de las cooperativas en nuestro país. Vayamos a la pausa, por favor. En un minuto estamos de retorno. Gracias por continuar con Agenda Minera. Es importante tocar estos temas, es importante ver la visión desde otro ángulo, digamos, más allá de los actores propios, que sí o sí, de hecho, siempre van a tener las puertas abiertas y los micrófonos de Agenda Minera para poder vertir todo tipo de opiniones propias que se tenga al respecto. La siguiente consulta, Alfredo, es de repente cuál es la visión sobre las cooperativas mineras en Bolivia desde el punto de vista de ver el aspecto social económico en el país. Es importante, ¿no?, hablar del tema de cooperativas, pero para partir de ese análisis hay que hacer la diferencia del sector tradicional, que particularmente está asentado por el occidente del país, y lo que son ahora las cooperativas auríferas, ¿no? Y bueno, reconocer que en el sector tradicional las cooperativas han sido siempre el efecto de las políticas en el último periodo de tiempo, en la masificación de estas, por lo que fue el 21060, la relocalización, y la gente que optó por quedarse en el distrito minero y a realizar sus labores de cuenta propia, ¿no?, en los yacimientos ya relegados y abandonados de la Comibol. Yo creo que hay que ser muy justos porque han sido realmente muy titánicas las labores que han hecho ellos para subsistir, ¿no? Y aún en esas precarias condiciones que actualmente se siguen viendo. Te comentaba que en días pasados yo estuve por los distritos de Colquiri, estuve por Popó, estuve en el Cerro Rico. Y claro, lo penoso de todo esto era que veías que las condiciones precarias de trabajo de esta gente, de los cooperativistas, no han sido superadas, ¿no? Todavía ellos siguen trabajando sin equipo de seguridad industrial, con combo, con cincel, expuestos a reactivos que tienen ellos, a los pasivos ambientales, ¿no?, que se van dando y que no han superado, ¿no? Y lo peor es, pareciera que la mentalidad que se ha ido reproduciendo en ellos, esa es la mentalidad de seguir continuando por esta vía. Y muchas veces cuando tenemos oportunidad de hablar con ellos les decíamos, pero ¿por qué no acuden a mecanizar, a optimizar sus formas de producción? Ellos entienden de que superar esa condición que tienen de trabajo, ese modo de trabajo que tienen actualmente, implica mayor costo. Para ellos es un costo de inversión. Y que si ellos establecen un nuevo modo de trabajo, encarecería sus costos de producción, y si el precio cae, ya estarían dependiendo de ese tipo de tecnología, y lo cual les haría más vulnerables. Por demás está recordar de que en su momento, hace 10, 15 años atrás, ellos continuaban trabajando, los cooperativistas, y sin embargo los precios de los minerales estaban muy bajos y aún así se ha mantenido el sistema. Exacto, se mantuvo, pero además creció, ¿no? El efecto se ve en el crecimiento de las cooperativas. Un dato general estimado es que al año 2006, cuando empieza el gobierno de Morales, las cooperativas en toda Bolivia alcanzaban a un promedio de casi a 800 y algo más cooperativas debidamente registradas. Para el año 2018, el registro de cooperativas estaban por las 1.800, o sea, se habían duplicado. Parte de ellas en Occidente, en la minería tradicional, y varias de ellas en el sector aurífero en el norte de La Paz, que era inicialmente, ¿no? Pero las condiciones seguían las mismas, ¿no? Y te digo, ellos tienen su resistencia a poder mecanizarse y superar estas condiciones, pero el tema creo que va un poco más allá ahora por el tema de la reproducción que hacen ellos de ese modelo que van aplicando. Uno, por registros igual también de carácter oficial,
ve que en algunos casos los municipios siguen manteniendo su vocación minera, pero hay otros que están dejando de lado vocaciones productivas tradicionales y se están metiendo en la minería. Y han debido escuchar el rótulo de cooperativas agromineros ahora, ¿no? Que tratan de ver estas dos actividades en paralelo, y en algunos casos está trayéndoles problema porque obviamente el sector cooperativo no tiene la facilidad de poder contar con medidas de contingencia ambiental, ¿no? Trabajo de diques para tratar sus colas o los desmontes, y claro, cuando estas se dejan expuestas en varios lugares, efecto de la lluvia, estas caen a los caudales de ríos, lagos y demás, y obviamente contamina el agua con lo que piensan tratar el tema del agro. Entonces hay efectos. Ahora, ¿qué te digo? A ver, el año 2010, de los 339 municipios mineros, 339 municipios que había en Bolivia, los municipios mineros llegaban a 152. Ya para el año 2020, de los 340 municipios que había, que hay, 138 se dedican a la actividad minera, ¿no? Y el grueso de estos están en La Paz y en Potosí. Ahora, La Paz tiene la superioridad en municipios mineros, de los 87 tienen 48, ¿no? Y en Potosí, de los 41, 30 se dedican a la actividad minera. Pero uno, cuando ve las regalías y ve estas cifras de que hay un crecimiento en el sector cooperativo, la minería que está creciendo es la minería cooperativizada. No ves nuevos desarrollos de proyectos y emprendimientos estatales, ni tampoco privados. Entonces, esta relación de empleos, de lo que va generando en este momento la actividad minera, recae fuerte en el sector cooperativo, ¿no? Para el 2020, el sector cooperativo registraba 120.263 fuentes de empleo, cooperativistas legalmente establecidos. Si a esto tú sumas los segunda manos, maquipuras, primeras manos y otros que trabajan particularmente en el sector tradicional, Ale me decía, esta cifra se podría incluso llegar hasta doblar. En el Cerro Rico hablamos de más de 30.000 cooperativistas que operarían diariamente, ¿no? Y es una cifra ya gruesa. En comparación con lo que sucede en el caso de la minería estatal, que apenas al 2020 registraba 6.029 fuentes de empleo, el sector privado 4.700 y la minería chica apenas 1.986. Esto entonces te lleva a pensar que de cada 10 empleos que en este momento que genera la actividad minera, 9 son del sector cooperativo. Tiene un peso muy importante, ¿no? Y obviamente esto incide en varias cosas. Alfredo, eso hablamos en empleos directos. Sí. En empleos directos, más allá todavía hay que mencionar los empleos indirectos, como en el transporte, el comercio, la alimentación, qué sé yo, muchos otros rubros que viven directa e indirectamente de la minería también. Exacto, el efecto multiplicador va por ahí, o sea, se podría cuantificar hasta por 5 personas cada empleo minero que genera, y obviamente esto tiene su incidencia en las diferentes regiones mineras. Ahora, la consulta siempre venía, ¿es este el tipo de minería que queremos que vaya creciendo para el Estado? Porque te hablo de las precariedad de condiciones laborales que tienen, carencia en servicios de salud, sanitarios y demás. Entonces, por eso la preocupación viene desde el CERLA en que los cooperativistas superen esa condición de precariedad que tienen en este momento en el cual vienen desarrollando. Darles mejores condiciones, que tengan mejores condiciones de trabajo y de subsistencia, obviamente. Claro, pero para esto necesitas que el gobierno clarifique qué tipo de minería queremos, porque si realmente quieren apostarle a la cooperativa, bueno, entonces haz que las cooperativas tengan mejores condiciones de trabajo, ¿no? Para que su proyección de vida y otras superen esto, ¿no? Pero además que esta minería deje lo que debería dejar en el aspecto regalitario, impositivo, ¿no? En el cumplimiento de normativas ambientales, o sea, que le apoyes. ¿Y por qué te digo que no hay una política definida para lo que se quiere hacer en minería? Porque tú recordarás, el 2006 y el 2012 se producen 2 nacionalizaciones donde el sector cooperativo es desplazado y se apoya a una minería estatal, por lo que sucedió en Huanuni y Colquiri, prácticamente, ¿no? En octubre del 2006 en Huanuni y en junio del 2012, donde hay un enfrentamiento entre cooperativistas y asalariados. Exacto. Y el Estado
solo reacciona por presión del enfrentamiento, no porque lo tenía en agenda nacionalizar o revertir las áreas de Colquiri-Guanún. Empleas al sector cooperativo. Entonces tú ves ahí una medida forzada. En el principio hablaban de minería estatal, hay que fortalecer la Comibol, y ahora por las cifras que te doy, donde en el valor de producción apenas la minería estatal tiene un 7%, no sabes qué decir. Supuestamente después apoyan al sector cooperativo, pero seguimos viendo esa precariedad del sector cooperativo y se ha masificado de casi 800 a 1.800 cooperativas durante el periodo del MAS, y dices, bueno, esa es la política minera. Y el 2015, el anterior vicepresidente García Linera sale y dice, tranquila, que esté tranquila la minería privada, San Cristóbal, no va a haber más nacionalizaciones y más bien que vengan más empresas como San Cristóbal. Entonces pides que llegue la minería transnacional, la minería privada. Y entre todo eso ves y dices, por fin, ¿qué queremos, no? Claro, ahora muchos dirán, es que nuestra Constitución está basada en una economía mixta y reconocemos a 3 operadores mineros. Pero en este momento los 3 sectores mineros yo creo que se ven disminuidos por la falta de claridad dentro de lo que se quiere hacer en la minería. Ahora, todo dentro eso... de lo que son políticas mineras, dentro de la ley es conveniente revisar la ley de minería para esos aspectos. Falta seguridad jurídica. ¿Qué aspectos más se puede ver en esto? Bueno, las falencias son varias, ¿no? Y las contradicciones o los incumplimientos en la actual normativa minera. Entonces, hablas mucho de industrializar, hablas mucho de que se tenga que hacer varias cosas en la ley, pero no das los mecanismos. O sea, ¿qué ha cambiado de lo que teníamos en ese régimen neoliberal, ¿no? Que tanto se había criticado la ley de Sánchez de Lozada, a lo que fue la ley de Evo Morales? Mira, ya entrando un poco a lo que es el sector cooperativo aurífero, que es el otro sector, podemos ver, por ejemplo, ahí una contradicción muy clara. Alfredo, concluyamos en el tema de lo que es las cooperativas a nivel nacional, su importancia y lo que habíamos hablado, el tema social económico. Para concluir, ¿cómo se puede sobrellevar, cómo se puede mejorar estos aspectos, tomando en cuenta los datos que nos acabas de dar, en el sentido de que 9 de cada 10 trabajadores los emplean las cooperativas? ¿Qué tipo de solución se le puede dar a esto a nivel nacional? Hay que darles las facilidades en proyectos de apoyo técnico, ¿no? De formación de carácter técnico dirigido a cooperativas. Hubo proyectos muy interesantes años atrás donde se daba este apoyo a la pequeña minería, la minería cooperativizada, para que puedan mejorar sus condiciones de trabajo y por ende esto pueda repercutir en sus condiciones de vida, ¿no? Seguir apoyando en programas de educación, capacitación y de concientización de ellos mismos, para que puedan reconocer primero las condiciones en las cuales están viviendo y trabajando, para que conscientemente ellos accedan a modificar, a cambiar esta vía. Porque no puedes negar la importancia del sector minero cooperativo, particularmente del sector tradicional, que siempre fue refugio de las crisis económicas. La que te mencionaba, el 21-060, pero si seguimos mirando, cada que había despidos en la dictadura, en la crisis del estaño y la Gran Depresión en los 1930-40, tuvo unas repercusiones y eso se traducía en despidos de mineros. Y esos mineros se refugiaron en las cooperativas. Y además considerando que todavía como país nosotros seguimos siendo dependientes estrictos de lo que suceda en el mercado internacional. Si los precios caen, ten por seguro que eso se traduce en despidos y eso se traduce en crisis. Entonces, ¿dónde van a ir a refugiarse esa gente? A las cooperativas. Y si van a ser las cooperativas el refugio, el Estado tiene que ayudar a mejorar sus condiciones para que ellas puedan superar estas precariedades. Exactamente. De cualquier empresa se puede despedir a los empleados, pero de una cooperativa, ¿qué hacen los cooperativistas? Se mantienen, se agarran, se sostienen a diestra y siniestra de lo que puedan tener, pero siguen siendo cooperativistas. Esta es una realidad. Permítame irnos a una breve pausa, la última del programa, y vamos a continuar posteriormente hablando de lo que es la minería aurífera en nuestro país. Señor director, por favor, en un minuto estamos de retorno. Pausa. Importante conocer la visión, la perspectiva desde diferentes ámbitos, desde diferentes ángulos de lo que es la minería en nuestro país. Siempre se rescatan opciones, siempre se rescatan conclusiones a todos estos aspectos.
Alfredo, hay un tema importante y en boga, mucho más todavía hoy por hoy, que está desde hace un tiempo atrás ahora en alza, el tema de la minería aurífera. Algo importante, tomando en cuenta que, de acuerdo a los datos oficiales también, el 95% del oro que se produce en Bolivia lo producen las cooperativas. ¿Qué se puede mencionar? ¿Qué se puede informar al respecto de todo esto? ¿Cómo podemos analizar el aspecto cooperativo minero aurífero en Bolivia? Bueno, es un fenómeno que debe llamarnos la atención porque dentro de esas cooperativas que mencionaba en el anterior bloque, casi de las 1.800 que ahora están bordeando las 2.000 en Bolivia, alrededor de 1.300 son cooperativas auríferas. El grueso asentado en el norte de La Paz, ahora están entre Beni y Pando, ¿no? Aunque la producción de oro, particularmente en Bolivia, está en 8 de los 9 departamentos, salvo Tarija, que no está todavía produciendo oro. Están ya Chuquisaca, La Paz, bueno, La Paz por tradición, Cochabamba, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Beni, Pando, y de las que destacan obviamente La Paz y Beni, ¿no? Por un grueso de producción. El 2021 de las 45.6 toneladas que se habían producido, 34 se produjeron en La Paz, ¿no? Y 9 en Beni, y ahí se vaya el grueso de la producción. Y bueno, tú lo dices claramente, sí, el 94% de la producción nacional actual va en manos del sector cooperativo. Ahora es un recurso estratégico, no renovable, que merece un tratamiento especial y seríamos ilusos de no reconocer toda la problemática que en este momento atinge al sector aurífero, particularmente al oro en Bolivia, por lo cual nosotros en el CEDLA en algún momento hemos planteado de que se debería pensar en una normativa especial, una ley del oro, pero que aglutine toda esta problemática que está ligada a la producción, los actores mineros, la tributación, la parte ambiental, que tenga que ver porque los dilemas del uso del mercurio, en algunos casos el uso del cianuro, tiene que llevarnos a una reflexión en la parte ambiental. El tema de los avasallamientos y conflictividad que hay en varias regiones mineras del norte de La Paz también debe llevarnos a una reflexión, porque esta conflictividad, bueno, se traduce siempre en dolor, ¿no? Pero además se traduce en un mensaje de inseguridad jurídica. Y el tema tributario, porque lo que en este momento está pasando con el oro, con sus precios y con lo que se paga, realmente es otro tema de análisis, porque no es posible que, por ejemplo, del valor de producción del año pasado de oro, 2.626 millones de dólares que se produjo en valor por el oro, apenas como regalías se quedaron 59%. Y eso no es ni el 2.5% de lo que debería pagarse como regalías, sino es casi el 2.2%. Entonces, alguien tendrá que realizar una explicación, decir incluso por qué resulta menos. Pero ¿por qué es lo lamentable de esto? Porque con la ley de Sánchez de Lozada, el oro tenía como máximo, y con las cotizaciones actuales, debería estar pagando un 7%. Pero con la ley de Evo Morales apenas se paga el 2.5%. Entonces, eso va en desmedro. Más considerando de que no pagan impuestos porque son operadores cooperativistas, están exentos de algunas normas. Pero creo que ya se ha manifestado la voluntad de algunas de las federaciones de poder acceder a un pago y ver que incluso esto se pueda comprar dentro del mercado interno y fortalecer nuestras reservas, que desde sí nos parece muy buena la iniciativa, ¿no? De hecho, algo que debemos sí mencionar es en el tema de los impuestos. Las cooperativas están dentro del régimen general, realizan los balances anuales, presentan, no tienen, digamos, la compensación de los impuestos directos por el tema del IVA. ¿Por qué? Porque las cooperativas no ponen el precio, ¿no? Entonces, sin embargo, agarran simplemente el precio internacional para vender. Y otro tema, no reciben el crédito fiscal correspondiente por ese tema. Entonces, ¿se puede decir que las cooperativas no pagan impuestos? El tema al ser un recurso no renovable y el nivel de explotación que se tiene por los volúmenes y el valor, sí, porque
La explotación que se tiene actualmente por volumen de oro supera incluso a lo que en su momento sacaba Inti Raymi. Una producción histórica, es la histórica, te estoy hablando, Ángel, la que se registró el 2021 cuando se saca 45.6 toneladas, ¿no? Esa cifra nunca la habías visto en Bolivia. En el periodo de Inti Raymi, te hablo del 2000 hasta casi el 2010, digamos, lo que todo fue lo último, la producción tope que se había alcanzado ha sido el 2001 con 12.3 toneladas. Y aún por esa producción de un recurso no renovable, un recurso estratégico, además, tú sabes el patrón oro a nivel mundial, cómo domina en este momento economías como las de Canadá, la misma Rusia, que habían renunciado al patrón oro, después de la pandemia se han vuelto obligados a recurrir al oro. Entonces, en este momento, la demanda de oro no es un tema para hacer joyería, es un tema de refugio económico. Y al ser un refugio económico para nosotros, que podría ser estratégico como reserva internacional, debería verse los mecanismos para que se tribute. Por eso te decía, las iniciativas que hubieron de parte de FESECO para poder pagar parte de un impuesto por la comercialización, me parece adecuado. De hecho, está planteado después de la marcha de agosto del año pasado. Las federaciones auríferas a la cabeza de la FECMABOL, la FECOMAN y la FESECO han planteado el tema de la ley del oro y el régimen impositivo. ¿Cuál es la lectura externa que se tiene? ¿Por qué el gobierno dilata tanto este tema y no puede de una vez darle solución a este asunto? Yo creo que ahí queda clara la cosa, ¿no? Los cooperativistas tienen una fuerza de movilización tremenda, es una fuerza política. Orgánicamente muy fuerte. O sea, nadie sería muy ilusos de poder decir que no tienen el poder para poder movilizar y decidir algunas cosas, ¿no? Entonces, bajo esa presión evidente se fue a un reclamo de que esta ley tenía que ser consensuada. Y el problema entendemos ahora que es el consenso, porque si bien FESECO puede estar a favor, FECOMAN no lo está. No, están. FESECO, ¿no? FECOMAN y FECMABOL van en una misma línea. Pero no se define el tema del porcentaje. El gobierno quiere un 6% y los cooperativistas apenas acceden a un 3.6%. Es un tema de discusión, pero para mí es un avance, porque ya se habla de pagar algo. Hay un reconocimiento de esto. Sin embargo, la ley de oro como tal tiene un carácter de limitación en mi punto de vista, porque no hablas de la producción nacional, sino en declaraciones del mismo presidente del Estado señalaba que lo que aspira a comprarse es entre 2 a 4 toneladas de la producción nacional. Si dices como el tope 4 toneladas de las 45 que se están produciendo en este momento, estás hablando de apenas el 10% de la producción. ¿Será lo justo? ¿Será lo necesario? Ese es otro debate. Pero vuelvo a lo que señalaba al principio, para atender el tema del oro, incluso para las mismas cooperativas, para que se tengan claras las reglas de juego, se requeriría hacer una normativa especial del oro, pero con esas que te dije, ¿no? El factor tributario, el factor ambiental, el factor social, ¿no? Y la misma condición de trabajos, porque si bien se habla mucho del tema del uso de mercurio o cianuro en algunos casos de las cooperativas, créeme que hay un daño incluso para el mismo trabajador cooperativista que está expuesto a esto, porque tú no lo vas a ver a un cooperativista aurífero trabajando con todo el implemento de seguridad industrial que debería usarse para el tratamiento de estos. Ahora, son por limitaciones, falta de conocimiento y apoyo, lo mismo que sucede en el sector tradicional, ¿no? Que hay una limitación de apoyo del Estado, apoyo estratégico para que puedan mejorar sus condiciones de trabajo. Entonces, las políticas han sido muy asistencialistas en algunos casos, que no han atacado el problema de fondo, que es superar las condiciones precarias de labor que tienen los trabajadores cooperativistas, y que el desarrollo de las actividades mineras en estos sectores no se está traduciendo en desarrollo para las regiones particularmente mineras. Y si tú ves la escala de pago de regalías por municipio, ahí podrías contar de los rankings de los 10 municipios que más reciben, como 4 están en La Paz, el resto está en el occidente. Tú no ves que eso se traduzca en desarrollo. Y lo digo porque me tocó ir a recorrer esas regiones y en este momento hay un margen de pobreza. Uno de esos es Potosí.
donde aproximadamente 6 de cada 10 potosinos están sumidos en la pobreza multidimensional. Entonces son datos que te tienen que llevar a la reflexión y decir, y esto le toca al Estado para decir, ¿cómo traducimos esta bonanza minera, este incremento de la actividad minera en el desarrollo de estas regiones? En conclusión, a todo esto, más allá de lo que es aurífero tradicional en la minería en general, ¿qué es, cómo debemos encarar de acá en adelante todos estos aspectos para evitar las condiciones precarias que puedan trabajar todo el sistema cooperativo, que es el grueso de la minería en Bolivia? Yo creo que lo primero que se tiene que tener es un diagnóstico claro, autocrítico, gobierno y cada uno de los sectores. Y sobre ese diagnóstico pensar en las soluciones que puedan permitirles superar esas condiciones precarias en el ámbito laboral, sobre todo, pero también pensando en el rol que tienen ellos y los compromisos por ende para el Estado. Ya eso en las responsabilidades tributarias, ambientales, y a partir de esos consensos y de deponer actitudes, elaborar una política minera acorde a la realidad, pero que tome en cuenta a los tres actores que están involucrados, que se tome en cuenta incluso a las comunidades que se ven afectadas, los factores ambientales, y eso se traduzca en normas en las cuales sí se puedan cumplir. Perfilar una minería en el mediano y largo plazo, porque ya el corto está perdido, o sea, lo que se tiene, no podemos dar soluciones. Pero sí se puede perfilar realmente incluso una normativa, una ley minera, si el caso ameritaría discutirlo, que se adecue a esta realidad. Pero si tú ves la ley minera que tenemos actualmente, ha sido un proceso muy largo, 5 años de discusión que no ha encontrado todos los consensos y que ahora por lo mismo no encuentra su aplicabilidad al 100%, no se adecua al contexto. De hecho, hay muchísimos temas por tratar, muchos subtemas dentro de lo que es la minería. Podemos hablar del tema medioambiental, el convenio de Minamata, por ejemplo, la producción aurífera, la falta de seguridad jurídica, el tema de avasallamientos, por qué y todo aquello. Pero más allá de que agenda minera hoy por hoy, en una hora de programa no podemos abarcar todo esto, estimado Alfredo, pero sí nos comprometemos a hacer en otra ocasión, hablar otro tema o hacer un debate con los mismos actores mineros, cooperativistas, empresas, Estado, digamos, para poder llegar a alguna conclusión y poder dar algunas luces para que pueda resolverse este problema. Seguro, agradezco por el espacio, agradezco por esta apertura que se da para poder hablar de estos temas. Y sí, tú lo has dicho, la minería no da para una hora de discusión, la minería da para muchos debates, muchas discusiones y bueno, estaremos prestos a cualquier convocatoria para poder conversar y creo que coincidir con los operadores de buscar mejores días para nuestra minería e incluso pensar en poder superar esa condición de país minero, sino pensar en un país que industrializa sus minerales. Sí. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el licenciado Alfredo Saconeta. Él es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA.